La biblioteca de Merlín llega gracias a Bit. Para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un Bit para ti. Descarga Bit y muévete sin preocupaciones, porque Bit es Bit. ¿A dónde vamos? Mi libro de cuentos ya está a la venta y está siendo todo un éxito en Lima, el Paititi, Roma Oriental, la Lemuria, la Inglaterra de Cromwell y Erx. Sé que te va a encantar. Muchos en este canal dicen ser hombres y mujeres de cultura. Que Merlín, que eso ya lo habías dicho, que eso es ya muy conocido. Que todo eso, yo ya lo sabía desde el kinder mientras jugaba con mis ninjagos. Y es por eso que el día de hoy te he preparado un test de historia con 20 preguntas para que puedas responderlas, obviamente, si es que estás en la capacidad de hacerlo. Estas preguntas van a ir de menos a más, nivel básico, intermedio y avanzado, y obviamente las respuestas están en los videos que se han colgado en este canal a lo largo de estos casi 2 años. Así que si crees estar listo, si crees que puedes responderlas, y sobre todo, si crees que eres digno de hacerlo, pues coméntame tus resultados en la caja de comentarios a ver si te ganaste el bigotes de bronce, el bigotes de plata o el bigotes de oro. Ni más ni más, vamos con el video. Comenzamos con el nivel básico de preguntas sobre historia. Este test obviamente va a ser de historia del Perú, o historia universal, o historia mundial, o historia general, como desees llamarlo. Pregunta número 1. ¿Por qué hubo un estallido de peste bubónica en Lima a inicios del siglo XX? Alternativa A, por el hacinamiento, alternativa B, por la corrupción o alternativa C, por ambas causas. Obviamente no te voy a dar un tiempo de espera muy largo ya que puedes pausar el video, así que te voy a dar el tiempo de espera del tamaño de una longitud de Planck. Y la respuesta es la alternativa C, ambas causas. La información sobre ello la puedes encontrar en los blogs de la Pontificia Universidad Católica en un artículo que escribe el historiador Orrego Penagos. Orrego menciona que a inicios del siglo XX la arquitectura del Perú estaba muy ligada todavía al siglo pasado, y esto ocasionaba pues que en Lima hubiera una cantidad de hacinamiento tremenda. Y esto incluía también niveles de contaminación que no se deberían tener en un hogar, lo cual trajo una epidemia de ratas y despertó pues esta enfermedad de la peste bubónica, que algunos suelen llamar la peste negra. ¿Y qué tiene que ver la corrupción en todo esto? En que el gobierno dio como una de las medidas para poder solucionar el problema de las ratas, en que los ciudadanos podían cazar una rata y se les iba a pagar una cantidad de dinero por ello. ¿Qué hicieron los limeños? En vez de capturar las ratas que ya habían, decidieron poner criaderos de ratas. Gracias Lima, otra vez siendo Lima. Así que la alternativa C encajaría con lo que nosotros necesitamos. Buen punto. Pregunta número 2. ¿Qué fue realmente el sueño de San Martín? Alternativa A, un hecho histórico. Alternativa B, un cuento. Alternativa C, una novela. Y la respuesta correcta es, fue un cuento de Abraham Valdelomar. Así es, si tú cuando estabas en tu primaria y tu mamá te vistió pues con las latas de leche de Gloria que había en la casa y te hizo un uniforme de Don José de San Martín y te hizo echarte al pie de esa palmera de tu barrio ahí orinada por perros, es que lo has hecho por las puras, porque en realidad este acontecimiento nunca pasó. Y esto es algo que muchos historiadores hemos venido diciendo una gran cantidad de tiempo. Esto nunca pasó. Y todo esto forma parte del imaginario de Abraham Valdelomar, que en un cuento recrea esta escena. De hecho, en el libro Historia Secreta del Perú de Fred Roeder se menciona justamente acerca de ello, aunque no es muy difícil seguirle el rastro, ya que si es que miras todos los factores incoherentes del sueño de San Martín te vas a dar cuenta pues que es una creación literaria y debe ser valorada como tal. Atento, profesores de primaria. Pregunta número 3. ¿Quién es el hombre que aparece en el logo de Avena Quaker? Alternativa A, un menonita. Alternativa B, un calvinista. Y alternativa C, un cuáquero. Y la respuesta es la alternativa C. Si lo has elegido por una cuestión de parecido de sonidos, no vale, tienes que saber el porqué. Y si no sabes realmente por qué, aquí te lo explico. Como sabrás, a finalizar la Edad Media hubo un evento conocido en Europa como la Reforma Protestante. Un curita llamado Martín Lutero hace toda una rebelión contra la Iglesia Católica a causa de los escándalos de corrupción que se habían reportado. Esta rebelión no se va a quedar simplemente en lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, o lo entre comillas la Alemania de esa época, sino que va a comenzar a escalar a otros lugares como Suiza con Ulrico Zwinglio, Francia con el caso de Juan Calvino e Inglaterra con el caso de Enrique VIII.
Más adelante los ingleses van a tener que emigrar a causa de guerras de religión o persecuciones religiosas por María I la Sanguinaria, y muchos de ellos van a llegar a los Estados Unidos, o lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Y allí el protestantismo anglicano, fusionado con otras variantes del protestantismo, van a comenzar a generar variantes religiosas, entre las que van a destacar el grupo de los cuáqueros, que eran hombres que se dedicaban básicamente al trabajo rudo. ¿Por qué se les llamaba cuáqueros? Porque decían que eran hombres que temblaban ante Dios, y como se dice temblar en inglés, quake, y que sería un hombre que tiembla, un quaker. Por lo que más adelante la empresa Quaker Oats, cuando se dio cuenta de que la imagen perfecta para su empresa era un hombre trabajador, decidieron adoptar la imagen de este señor cuáquero que aparece en la avena, que seguro ahorita has abandonado en tu cocina y ahorita hay una mosca nadando estilo mariposa ahí encima. Pregunta número 4. ¿Dónde se da el feudalismo? Alternativa A, Europa Occidental. Alternativa B, Europa Oriental. Alternativa C, Eurasia. La respuesta es la alternativa A, Europa Occidental, y así es. Este es un error muy común que se suele cometer a veces en los colegios por falta de explicación. Cuando uno habla de feudalismo no se está refiriendo a todo un proceso que pasa al mismo tiempo en todo el mundo. No es que hay feudalismo desde los rincones más recónditos del Ande peruano hasta los extremos más lejanos del Imperio del Sol Naciente. Y es que según Jacques Le Goff, que es probablemente uno de los más grandes medievalistas que llegaron a existir, se menciona que el feudalismo es un fenómeno exclusivamente de Europa Occidental, y es más, es un fenómeno que básicamente circula un pequeño grupo de países, por lo que usualmente a veces en las clases de colegio tendemos a verlo como un fenómeno gigantesco y masivo. Para más información sobre temas del feudalismo, porque sí, es un tema muy amplio, puedes consultar mis videos acerca de curiosidades de la Edad Media. Pregunta número 5. ¿Quién fue el último rey francés? Alternativa A, Luis XIV. Alternativa B, Luis XVI. Y alternativa C, Luis Felipe de Orleans. Uno escucha esta pregunta y emana un poderoso y terrible deseo desde nuestros interiores queriendo decir: Luis XVI, ese es el que decapitaron, Luis XVI. Pero no. De hecho, Luis XVI, si es cierto, muere decapitado durante la Convención Nacional o la dictadura de Robespierre. Sin embargo, no es el último rey que va a gobernar Francia, ya que tenemos el caso de Luis Felipe de Orleans. Así es, y es más, la primera revolución francesa, la de 1789, la que fue contra Luis XVI, no es ni de cerca la última revolución. Tenemos quizás como dos acontecimientos famosos: la revolución de 1830 y la revolución de 1848, que es con la que se mecha pues con Luis Felipe de Orleans. Estas tres revoluciones están catalogadas como las famosas revoluciones liberales. Así es, revoluciones liberales, para los que ven terruco en todos lados. Las revoluciones del siglo XIX en Francia fueron revoluciones liberales. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la primera gran derrota que exilió a Napoleón Bonaparte? Alternativa A, Austerlitz. Alternativa B, Leipzig. Y alternativa C, Waterloo. Y la respuesta es la alternativa B, Leipzig. Así es, la batalla de Leipzig, o la famosa batalla de las naciones, fue la primera gran derrota de Napoleón Bonaparte, ya que no pudo mantener un ritmo de guerra frente a la Sexta Coalición. Y es que sí, nosotros estamos acostumbrados a pensar que Waterloo es la primera gran derrota de Napoleón Bonaparte, y eso no es así. De hecho, con la batalla de Leipzig, Napoleón ya por primera vez va a ser llevado a una isla, va a ser llevada a la isla de Elba. Y es más, se sabe que el desastre de Leipzig fue tan pero tan fuerte que Napoleón incluso intentó suicidarse. Así de grave fue. Y bueno, luego de ello viene su retorno, el gobierno de los 100 días, la séptima coalición, que finalmente en Waterloo lo terminan de fulminar y Napoleón se va a la isla de Santa Elena a vivir en el exilio como un emo escuchando My Chemical Romance. Y la pregunta número 7 para finalizar el nivel básico: ¿por qué el virrey Manso de Velasco fue apodado el Conde de la Superunda? Alternativa A, por el terremoto de 1746. Alternativa B, por el tsunami de 1746. Y alternativa C, ambas. La respuesta es la alternativa C, ambas. Así es, en el libro Colonialismo en Ruinas del historiador favorito, y dicho sea de paso uno de mis historiadores favoritos, Charles Walker, se explica acerca del famoso terremoto de 1746 ocurrido en Lima, que se le da entre 9 y 9.5 grados. Obviamente este es un desastre, es una calamidad, es un apocalipsis. Y este terremoto no simplemente sirvió para tumbarse bajo la estructura virreinal de Lima, ya que lo que vemos hoy en el centro de Lima, en el centro histórico, no es propiamente arquitectura virreinal desde los inicios, sino es una fase ya muy tardía, y en su gran mayoría republicana.
ocurrió un terremoto de proporciones nacho-vidalianas. Obviamente el virrey Manso de Velasco se tuvo que encargar del proceso de la reconstrucción. Y si crees que a Lima le fue mal con este terremoto, al Callao le fue mal al cuadrado, porque le cayó un terremoto y a la hora siguiente le cayó un tsunami. A raíz de esta reconstrucción, al virrey Manso de Velasco se le conoce con el nombre de el conde de la Superunda, el conde que superó las olas. Algo muy interesante que revela Charles Walker en este libro, que yo invito a que lo lean, que es un libro genial, es que el terremoto no solo sirvió para tumbarse la estructura virreinal, sino también sirvió para tumbarse el régimen virreinal, ya que evidenció los problemas que tenía el antes todopoderoso virreinato del Perú. Libro sumamente recomendado, así como también sus libros acerca de la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac. Y bueno, acabamos con el nivel pollito, masito de madera y masito de piedra. Ahora entramos al nivel hachita de oro, hachita de plata y hachón con punto. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamó la espada de Carlomagno? Alternativa A, Rex Bellator. Alternativa B, la Duna. Y alternativa C, la Joyosa. Y la respuesta correcta es la alternativa C, la Joyosa. Y es que sí, la espada de Carlomagno tenía un nombre. Bueno, ya sabes su nombre, la Joyosa. Entre las leyendas que se suele contar sobre ello es que se dice que cambiaba de color, detectaba venenos y también podía cegar a los enemigos con un brillo. Oigan, y el Señor de los Anillos se atrevió a tanto. La Joyosa actualmente se encuentra en un museo en exhibición y se dice que perteneció o pasó por las manos de todos los reyes de Francia que vinieron posteriormente. Como ya sabrás, para añadirte algunos datos más del Imperio Carolingio, Carlomagno intentó hacer una emulación del Imperio Romano de Occidente. No lo logró, pero sí intentó algunos precedentes interesantes, como por ejemplo el caso del impulso de la educación. Y como sabrás, tras la desintegración de su imperio con el Tratado de Verdún, surge el feudalismo, al menos como una suerte de hito, porque se dice que el feudalismo en realidad ya tenía raíces en la antigua Roma. Pregunta número 9. ¿Cuál fue el verdadero objetivo de las cruzadas? A. Recuperar Jerusalén. B. Expandir el feudalismo. Y C. Detener el avance de la Iglesia Ortodoxa. Y la alternativa correcta es la alternativa B. Expandir el feudalismo. Y aquí es donde vamos a encontrar algunos pequeños problemas. Y es que sí, si bien es cierto el objetivo de las cruzadas fue lograr la toma de Jerusalén, ya que había caído a mano de los turcos, en realidad el verdadero motor y motivo que movió toda esta campaña fue la expansión del feudalismo, ya que los feudos para esta época, para el siglo XI, cumplían con algunas cosas bien preocupantes. Estaban muy sobrepoblados, había problemas con respecto a las herencias y la Iglesia Católica había heredado una gran cantidad de territorios, por lo que había que buscar nuevos lugares para poderse expandir. Y estos lugares se miraron en Oriente, ya que el Islam estaba en expansión constante y bueno, una buena excusa era decir que había que buscar la toma de Jerusalén. Si bien es cierto, las cruzadas en la primera al menos se logró la toma, en las siguientes esto fue un desastre. Pregunta número 10. ¿Quiénes no estuvieron en la mira de la Santa Inquisición? A. Beatos y beatas. B. Europeos de diversas religiones. Y C. Indígenas. La alternativa correcta es la letra C, los indígenas. Y es que sí, la Santa Inquisición es uno de esos momentos vergonzosos de la historia de la humanidad, y es que quién no recuerda los atroces acontecimientos que se daban en estos autos de fe, que si bien es cierto, no todos terminaban en muerte, pero sí al menos era una evidencia de una intolerancia terrible. Pero como todo acontecimiento terrible, también vienen algunas cosas que no son reales, y es que muchas veces se ha tendido a decir de que la Santa Inquisición castigó a medio mundo y generó miles de muertes en el Perú. Pero esto no es totalmente cierto. De hecho, se le cuenta aproximadamente una treintena de muertes en todo el tiempo que funcionó. La gran mayoría de ellos eran simplemente amonestados o en el proceso eran liberados. Y esta institución se crea básicamente para regular el comportamiento de los europeos aquí en América, por lo que los indígenas no estaban dentro del área de influencia de la Santa Inquisición. E incluso el nivel de intolerancia fue tan extremo que hasta entre los beatos religiosos había miedo por esta institución. Un caso bien famoso es que Santa Rosa de Lima en algún momento fue puesto bajo la mira de la Santa Inquisición por las cosas que se decía que podía hacer. Espero que nunca vuelva la influencia de la religión en la política. Pregunta número 11. ¿Quién hizo pedir disculpas al pueblo estadounidense por los escándalos de Watergate que había ocasionado el presidente Nixon? Alternativa A, un periodista político. Alternativa B, un juez. Alternativa C, un periodista de espectáculo. Y la respuesta es la alternativa C,
un periodista de espectáculos. Así es, Richard Nixon había cometido algo que en Latinoamérica es pues pan de cada día o de cada elecciones, pero que en Norteamérica no está tan bien visto, que es chuponear a tus enemigos, sobre todo a tus enemigos electorales. Y es que Nixon se había metido en un escándalo conocido como el escándalo de Watergate, que tengo todo un video hablando acerca de eso. Y bueno, su gobierno terminó sin una culpa o sin pagar culpa acerca de ello, por lo que hizo la de Perú. Vamos a esperar un tiempo que la gente se olvide y vuelva a postular las elecciones. Pero resulta que aquí es donde entra nuestro amigo David Frost, que hasta ese momento era un periodista que se podría considerar de espectáculos o un humorista. Frost llega a concretar una entrevista con Richard Nixon, en realidad fueron varias sesiones pero duraron varias horas, en la que finalmente Richard Nixon admite el escándalo de Watergate y le pide perdón al pueblo de los Estados Unidos por lo que llegó a hacer. A ver si aprendes esa, Pepe Luchín. Si quieres enterarte un poco más acerca del asunto, tengo un video analizando una película sobre ese tema. Pregunta número 12. ¿Qué presidente buscó el tesoro de Catalina Huanca? Alternativa A, Leguía. Alternativa B, Fujimori. Y alternativa C, Sánchez Cerro. Y la respuesta correcta es la alternativa C, Luis Miguel Sánchez Cerro. Así es, el tesoro de Catalina Huanca ya tenía mucho pero mucho tiempo ya oculto entre los afanes de las personas que decían que podía estar en alguno de los cerros que rodean Lima. Tengo un video hablando acerca de todo ese tema de Catalina Huanca, pero en resumen se dice que esta mujer tenía cantidades gigantescas de riqueza que obviamente despertaron el interés de Sánchez Cerro, quien venía de darle una patada en el as a Leguía, y pensaba que una forma de recuperar económicamente su gobierno era encontrando el tesoro, obviamente impulsado por su ministro de guerra Alejandro Barco. ¿Se encontró el tesoro? No, de hecho lo mataron a Sánchez Cerro por los problemas que tuvo con el aprismo. Pregunta número 13. ¿Qué acontecimientos hicieron surgir los restaurantes? O mejor dicho, ¿qué acontecimientos hicieron popularizar los restaurantes? Alternativa A, la Revolución Francesa. Alternativa B, la Grecia de Pericles. Y alternativa C, el Renacimiento italiano. Y la respuesta es la alternativa A, la Revolución Francesa. Y es que antes de la Revolución, los chefs participaban exclusivamente para producir banquetes para la nobleza de Francia. Obviamente ellos no comían como nosotros una sopita, un segundo y un postre, sino que simplemente se ponía una mesa, se ponía una serie de platos y se comía lo que uno tenía la gana de comer. Con la Revolución Francesa se produce una gran cantidad de ejecuciones de nobles y muchos chefs pues se quedaron completamente en el aire. Y una forma de poderse ganar la vida era poner un negocio poniendo a disposición del vulgo sus capacidades culinarias, y es así como se popularizan los restaurantes. Esta influencia obviamente no se quedó solo en Francia, empezó a salir a más lugares del mundo, incluyendo a Perú, en la que aquí podemos encontrar una variante muy interesante que es la tía Veneno. Si quieres una historia sobre la tía Veneno, porque tengo información sobre la historia de la tía Veneno, puedes dejar un rico like aquí en este ricolino video. Y pregunta número 14 para que te corones como Achón de Oro con Plus. ¿Cuál era el peor lugar para un esclavo durante la época del virreinato? Alternativa A, la cárcel. Alternativa B, la Inquisición. Y alternativa C, las panaderías. Y la respuesta es las panaderías. Y tú dirás, oye, wait, ¿qué? Según el historiador Carlos Aguirre, que es un historiador que ha estudiado todo el tema de lo que es el poder y la transgresión en el Perú, en su libro Denle Duro que no siente tiene un capítulo exclusivamente para analizar las panaderías del virreinato, y se menciona que efectivamente las panaderías eran los lugares más temidos por los esclavos porque allí se ejercían los castigos físicos más dolorosos, y también las condiciones de trabajo eran pues extremadamente duras, por lo que uno podría esperar pues que en ese lugar que huele tan rico en las tardes, que parece que fuera la maravilla, pues realmente no lo era. Había mucho trabajo y mucho sufrimiento de por medio. Dicho sea de paso, ese tema también lo he hablado en un video de este canal que lo puedes encontrar, es más, en los primeros videos de las listas de este humilde espacio. Y así terminamos el nivel intermedio. Hasta aquí ya has podido ser Achón de Plata o Achón de Oro con Plus. Y es que si no le has atinado a ninguna de las preguntas, no te preocupes, solamente falta refrescar un poquito más la memoria, y para eso tienes que checar algunos libros que siempre recomiendo en mi canal. Libros que obviamente vas a encontrar con mis amigos de la librería Desdémona. Desdémona es una librería virtual que cuenta con un gran catálogo de libros, entre los que vas a encontrar literatura, poesía, historia, filosofía, derecho, etc.
etcétera. Anímate a consultar su catálogo digital. Te voy a estar dejando aquí en la descripción de este canal sus redes para que te puedas contactar con ellos y busca ese libro que tanto has estado esperando. Desdémona hace deliveries a todas partes del Perú, para que lo que la gente siempre me pregunta: oye, esa librería viene hasta acá, hasta mi cerro, viene hasta el Huayna Picchu. No te preocupes, sí va a llegar hasta allá. Llega hasta mis ventanas de Tamputoco, también va a llegar hasta allá. Así que contáctate con mis amigos de la librería Desdémona. ¿Estás buscando hacer un regalo? ¿Estás buscando entregar un presente? ¿No sabes qué cosa? Siempre aprovecha para regalar un libro, pues mis amigos de Desdémona aceptan toda clase de pago, incluyendo también, obviamente, pagos virtuales. Mándale un mensaje, pídele su catálogo, síguelos en sus redes porque todos los días cuelgan nuevos libros y siempre no te olvides de decirle que vienes de parte de la biblioteca de Merlín para que podamos seguir haciendo negocios. Desdémona, patrocinador de este examen de la biblioteca de Merlín y quien le pone las croquetas ilustradas a Bigotes una semana más. Ahora sí, continuamos con el examen. Y por último pasamos al nivel avanzado. Aquí solamente se admiten cetros y dragones. Vamos con la primera pregunta. Pregunta número 15. ¿Quiénes introdujeron el consumo de tripas, corazón y otras vísceras en la comida peruana? Alternativa A, los esclavos. Alternativa B, los españoles. Y alternativa C, ambos. Y la respuesta correcta es la alternativa C, ambos. Aquí sí muchos van a entrar en un tremendo espiral. Y es que muchos tendemos a pensar de que el consumo de tripas era algo exclusivamente de los esclavos, ya que se decía que a ellos se les dejaba todas aquellas partes que uno no consumía, que era el caso de los españoles. Y es que Rosario Olivas Weston, en su libro La cocina durante el virreinato, deja muy claro que esto no fue así, sino que el consumo de vísceras ya venía desde la época de los españoles, ya venía desde la península, y que incluso muchos españoles de bajos recursos ya comían estos elementos. Weston incluso llega a afirmar de que durante la época del incanato también se consumían estas partes del animal, ya que eran las partes que tenían más sabor. Pregunta número 16. ¿De qué divinidad desciende el Señor de los Milagros? Alternativa A, Pachacamac. Alternativa B, Huiracocha. Alternativa C, el Inti. Y la respuesta correcta es la alternativa A, Pachacamac. Esta información la puedes encontrar en el libro de la historiadora María Rostorowski, Pachacamac, que está en el Instituto de Estudios Peruanos. Según María Rostorowski, los inicios del culto al Señor de los Milagros están vinculados al culto de Pachacamac, ya que se menciona que cuando se llevan indígenas desde la zona de Pachacamac hasta la zona de Pachacamilla, que estaría por el centro de Lima, muchos indígenas le comenzaban a rezar a una pared pintada con la imagen de Pachacamac cada vez pues que había un temblor. Esto lo ven los esclavos negros, quienes asocian la pared con la solución para calmar un temblor y comienzan a dibujar lo que ellos consideraban la divinidad en ese momento, que era una imagen de Jesús. Con el paso del tiempo, este Jesús se convierte en el famoso Cristo de Pachacamilla a Pachacamilla, o el Cristo morado, que es hoy en día pues el Señor de los Milagros. Así que aquí tenemos un caso de sincretismo muy curioso. Si quieres saber la información completa, puedes pasar por mi video en el que hablo acerca de la relación entre el Señor de los Milagros y Pachacamac. Pregunta número 17. ¿Por qué se le dice Teddy a los osos de peluche? A, por la fábrica que los creó. B, por el creador de estos osos. C, por el presidente Teodoro Roosevelt de los Estados Unidos. La alternativa correcta es la alternativa C, por el presidente Teodoro Roosevelt de los Estados Unidos. Cuenta la historia que el presidente Teodoro Roosevelt a inicios del siglo XX quiso ir a dar una cacería de osos por el monte. El tema es que no cazaba nada del tipo, era más jeropa que tú en el Counter-Strike Go. Y entonces lo que hacen sus asistentes es prepararle un oso para que pueda ser cazado. Se dice que este oso ya venía herido, era viejo y estaba golpeado, por lo que el presidente Roosevelt mira al pequeño oso y se da cuenta pues de que bueno, no puede matar eso, está débil y no se le puede dar ese tipo de muerte tan trágica, por lo que Roosevelt decide perdonar la vida a este oso. Esto fue toda una noticia en su momento y no faltó la gente que aprovechó económicamente esta situación, porque ya sabes, ya por momentos Estados Unidos se convierte en Perú y comenzaron a crear pequeños peluches con el nombre de Teddy, que sería la abreviación del nombre Teodoro, de Teodoro Roosevelt, y ese nombre se quedó hasta nuestros días. Pregunta número 18. ¿Cuál fue el último bastión del virreinato en el Perú? Alternativa A, Cusco. Alternativa B, Puno. Alternativa C, Lima. Y bueno, esta pregunta no es muy difícil de responder, la respuesta correcta es Lima. ¿Pero qué zona de Lima exclusivamente?
Y aquí es donde tenemos la respuesta, el Real Felipe. Así es, el Real Felipe está considerado como el último bastión del virreinato del Perú, ya que la gente no quiso salir de ese lugar porque sí, los limeños que le tenían miedo a la independencia se anquilosaron en el Real Felipe e incluso no reconocieron posteriormente la capitulación de Ayacucho. Este encierro duró casi un año a mandos del general Rodil, en la que se cuentan toda clase de desastres, como que hubo una gran epidemia, murieron cantidad gigantescas de personas e incluso se pudo haber llegado hasta el canibalismo. Pregunta número 19. ¿En qué siglo están las elecciones más violentas de la historia del Perú? Alternativa A, siglo XIX, alternativa B, siglo XX y alternativa C, siglo XXI. Todos hemos vivido este periodo de elecciones tan traumáticos, tan polarizantes, pero te aviso que esto no es ni de cerca el más problemático, ya que las elecciones del siglo XIX son las que cuentan como las elecciones más violentas de la historia del Perú. Esto lo podemos encontrar en el libro El miedo en el Perú de la historiadora Claudia Rosas Lauro, específicamente en el artículo del historiador José Ragas, en la que se menciona el miedo a las elecciones. El historiador Ragas habla acerca de que las elecciones, por ejemplo, con el caso de Castilla o el caso de Pardo, llegaron a niveles insospechados en los que se producían secuestros, amenazas de muerte, la gente iba a votar con su pistola o incluso se arrojaban piedras de los balcones. Toda una joyita la vida electoral del Perú. Y por último, la pregunta número 20. ¿Qué ocurrió en Europa cuando llegó el año 1000? A. Una gran ola de saqueos y gente que se dedicó a vivir como si ya fuera el fin del mundo. B. Una ola de suicidios colectivos. Y C. Nada. Y la alternativa correcta es que pasó increíblemente nada. Y es que sí, esta es otra de las historias que solemos escuchar del año 1000, de que la gente se enloqueció, se embraveció, y esto es mentira. Y es que realmente a nadie le quedaba claro qué año estaban para estas épocas, ya que se manejaban en algunos casos calendarios distintos, y no había un conteo tan minucioso de los años como si lo tenemos ahora, que lo podemos hacer consultando un almanaque o nuestro celular. Por lo que esta historia del famoso año 1000 en el cual la gente se desbandó en Europa y pensaron que era el fin del mundo, es uno de los mitos más de la Edad Media. Realmente no ocurrió la gran cosa, hubieron algunos temitas por ahí aislados, pero nada que se podría considerar como un gran manifiesto. Y bueno, estas son las 20 preguntas, espero que hayas pasado las 20 preguntas. Si lo has hecho, te has ganado el bigotes de oro. Si has pasado solamente 2/3, el bigotes de plata. Y bueno, si has llegado solamente a 1/3, el bigotes de bronce. Coméntame tu puntaje aquí en la caja de comentarios. Bueno amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. Quiero agradecer obviamente a mi amigo Carlos Levin, quien ambienta musicalmente mis videos. Te voy a estar dejando su dirección aquí abajo en la caja de comentarios, la dirección a su canal de YouTube. Y también a mi amigo Aarón el Usuario, quien es el encargado de animar algunos elementos de este video. Te voy a estar dejando también aquí su Instagram para que lo puedas seguir. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos directo en este canal interactuando con ustedes. Y si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo yapeando, plineando el número que aparece aquí o haciendo un pequeño depósito a la cuenta que aparece aquí. Todas las donaciones son para cubrir gastos básicos del canal y poder seguir haciendo videos para impulsar la historia académica. Yo soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao.